Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar, gracias al Señor, hay que estar orando igual por Rusia y por Ucrania en la guerra, ¿verdad? Que sé que hay mucho dolor, independientemente de la posición que tengamos, ¿verdad? De que los que apoyan a Rusia o los que apoyan a Ucrania, igual hay mucho dolor en medio de la gente, ¿no? Aquí en Montreal me impactó una foto donde están personas, ¿verdad?, rusas y ucranianas recogiendo cosas para mandar para allá, ¿verdad? Independientemente del país, ellos están mandando porque las cuestiones políticas se dejan a un lado y están buscando mandar ayuda para allá, ¿verdad? Es un lugar que, bueno, más que todo Ucrania, ¿verdad?, que es el país que está siendo afectado más directamente porque donde ha habido bombardeo, muchas personas muertas. Bueno, aún en Rusia igual hay muchos soldados muertos. Y entonces a veces es fácil dar una opinión desde afuera, pero la gente que está ahí en la guerra, bueno, no es fácil, ¿verdad? Así es que hay que estar orando por cada una de esas personas que están ahí, que pues no les es fácil, ¿verdad? Algunas a lo mejor están a la fuerza, no están de acuerdo con la guerra, pero igual tienen que o atacar o defender y no es fácil. Así es que oremos para que todo el conflicto, ¿verdad?, los dos países puedan llegar a un convenio, ya están en negociaciones, y que pueda haber, como decía alguien, ¿verdad?, una comprensión de que al final nadie sale ganador, sino que todos perdemos. Así es que damos gracias a Dios por eso. Aún nuestros países están siendo afectados, ¿verdad? En Latinoamérica, yo no sabía que la mayoría de fertilizantes que llegan a Latinoamérica vienen de Ucrania y de Rusia. Entonces está afectando igual los cultivos allá porque no hay fertilizante. Entonces todo eso está afectando de una manera u otra. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la bendición que tú nos das en esta noche de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que al estudiarla, Señor, podamos tener el corazón dispuesto y atento a lo que tú nos quieras hablar, Señor, y que por sobre todas las cosas también te pedimos que tú, Señor, obres en el corazón de la nación rusa y nación ucraniana, Señor, para que haya paz, Señor, y que haya tranquilidad. Sabemos, Padre, que tu palabra dice que habrán guerras, Señor, que se levantará nación contra nación, y sabemos que todo eso viene, Señor. Muchas de las cosas que están en tu palabra se están cumpliendo, todo está siendo preparado para la venida del anticristo, Señor, del falso profeta. Y te pedimos que como iglesia estemos atentos a las señales, Señor, que tú estás mandando a lo largo y ancho del planeta, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Por ese capítulo 13 estuvimos viendo lo que era la presentación del anticristo, ¿verdad? Capítulo 13 al principio, la primera bestia, y luego el falso profeta que va a ser el líder religioso, posiblemente a una unión de religiones. Usted sabe que ya hace mucho tiempo ha habido intentos de algunas religiones de poder unificarse. Entonces es claro que en un momento va a aparecer un personaje, no sabemos de qué religión, pero que va a poder unificar a diferentes, a todas las religiones de alguna manera. Hay algunas religiones que tienen esos conceptos de que no importa de qué religión tú seas, puedes ser parte de ese grupo y seguir teniendo tu creencia, pero eres parte de ese grupo como un ecumenismo, ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes de que en algún momento se va a levantar una religión y se va a levantar un gobierno que se van a oponer abiertamente a Dios. Entonces ya el capítulo 13 nos habló de las dos bestias, pero el capítulo 14 prácticamente es una imagen de la victoria del Señor, porque aquí cambia completamente, ¿verdad?, el tema. Y es interesante porque el capítulo 14 introduce diciendo, después miré. Es como que Juan, después de que vio la visión de lo que iba a pasar en el capítulo 13, nos introduce el capítulo 14, donde él empieza a hablar de alguien diferente, porque allá en capítulo 13 nos hablaba de alguien que parecía cordero, pero tenía cuernos como de cordero, pero parecía realmente, pero no era cordero, porque hablaba como dragón. Pero aquí dice, después miré, y aquí el cordero está identificando a Jesús como el cordero,
estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces ya aquí empezamos a ver lo original. Recuérdense que en el capítulo 13 se nos habló de la señal de la bestia, ¿verdad? Que cómo iba a ser el 666 puesto en la mano y en la frente de las personas para identificarlas con el diablo. Entonces aquí en el capítulo 14 Dios identifica también a los suyos a través de una señal, de una marca, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante eso, pero dice que aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión ha sido muy discutido esto, pero realmente cuando hablamos del monte de Sión es una referencia a Jerusalén. Algunos piensan que es la Jerusalén celestial en el cielo, otros piensan que es la Jerusalén de aquí en la tierra, donde o en la celestial donde Jesús reinará 1000 años, ¿verdad? Es lo que se llamó la gran ciudad del rey, tal como podemos leer en el Salmo 2, versículo 6, ¿verdad? Donde dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, versículo 6. Pero por eso se piensa que Jerusalén ya sea la celestial o la física, ¿verdad? Pero de todas maneras, ahí es donde va a estar el Señor Jesús. Y se piensa que es lo terrenal, que es aquí en la tierra, porque bueno, son 144,000 que van a estar con él. Dice ahí que estos 144,000 tenían el nombre de él, o sea, de Jesús, o sea, se identificaban con él. De alguna manera, no sabemos cómo, de una manera así definitiva, pero hay una marca, ¿verdad? Hay un nombre en cada uno de estos 144,000 que estaban allí en el monte de Sión junto con el Señor. Ahora, la identidad de quiénes son estos 144,000, algunos piensan que es otro grupo diferente a los del capítulo 7, pero realmente no hay ninguna base para decir que es un grupo totalmente diferente. Entonces eso nos indica que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y recuérdense que un detalle importante es que en cuestión del nombre, ¿verdad? El 666 simbolizaba, por decirlo así, el nombre de Satanás, y el nombre que dice acá en este versículo 1 es el nombre de Jesús y del Padre, ¿verdad? De los dos. O sea que la persona está doblemente sellada, ¿verdad? Entonces es importante entender que el sello es algo que Dios siempre ha usado. De hecho, una de las formas en las que Satanás sabe quién es del Señor y quién es de Él es a través del sello. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos sellados, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo, entonces toda persona que pertenece a Cristo tiene el sello de Él. Esa es la identificación, ese es cómo realmente uno puede saber. En este tiempo, claro, no podemos nosotros saber quién es sellado por Dios y quién no. Es algo que nosotros no podemos saber. Hay personas que pueden decirte que son cristianas y no necesariamente lo son, pero en este tiempo tal parece que de alguna manera va a haber una forma de identificar a las personas, ¿verdad? Igual ahí en Efesios 4, versículo 30 también se nos habla de que no contestemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque con Él hemos sido sellados, ¿verdad? También habla 2 Corintios 1:22, dice que Pablo se refirió a Jesucristo, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces hay varias evidencias, varios textos que nos hablan de que realmente ya nosotros mismos, como pueblo de Dios, somos sellados. Pero aquí está hablando de 144,000 que por alguna razón, ¿verdad? El texto nos dice, son 144,000 hombres, ¿verdad? Si usted lee el versículo 2, dice Juan que escuchó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, o sea, algo muy fuerte. Algo que me imagino como un golpe de agua bastante fuerte, o sea, algo fuerte la voz. También dice que esta voz, la voz de Dios, tenía sonido como de gran trueno. Y esto es algo como común, ¿verdad? Porque dice la palabra allá en el libro de Reyes, que cuando Elías va huyendo de Jezabel, él llega realmente al monte, y cuando está allí escondido, dice que él tiene una visión, y esa visión después se ve en la realidad, que él escucha que hay un viento fuerte, un estruendo fuerte, hay un terremoto, y dice que en esas cosas, en ese tipo de manifestaciones, no estaba Dios. Y ese versículo 2, que luego oí la voz como de arpistas que tocaban sus arpas, algo suave, algo melodioso. Y algunos piensan que la voz de Dios puede ser en algunos momentos fuerte y en unos momentos
suave, ¿verdad? La voz de Dios como sonido de aguas, como sonido de trueno y como arpas, ¿verdad? En este caso. Ahora, el versículo 3 dice que estos 144,000 cantaban un cántico nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y dice que nadie podía aprender ese cántico sino solamente ellos. Así que a eso, ellos tenían un trato especial, van a tener un trato especial porque solamente ellos son los que tienen el sello de Dios y solamente ellos en ese momento específico de la historia y solamente ellos pueden saber este cántico, pueden aprender este cántico, si solamente aquellos 144,000 dice que fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, que son personas reales de carne y hueso, ¿verdad? Entonces este 144,000 van a ser personas, ¿verdad?, que han sido redimidas de entre la creación, de como lo dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde dice que Dios redimió gente de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Y entonces aquí en el versículo 4, el apóstol Juan describe por lo menos 4 características de estos 144,000. Y la primera característica que describe ahí en el versículo 4 es que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. Y usted no se imagina cuánta discusión hay en cuanto a este versículo. Porque hay quienes que tratan de espiritualizar el versículo y dicen que bueno, en realidad lo que pasó es que esta gente era gente fiel a Dios y por eso no se contaminaron con el mundo. Pero el problema es que aquí dice que no se contaminaron con mujeres. Entonces la interpretación como más literal es que realmente eran solteros. Ahora, lo que a veces molesta o puede molestar a algunos es la expresión que no se contaminaron. Es decir, que eran vírgenes, pues, eran gente que nunca habían tenido un contacto sexual, a 144,000 hombres que dedicaron su vida específicamente al Señor Jesús. Entonces, algunos discuten con esta situación, ¿verdad? Pero realmente lo que está hablando el Señor es que habla de la pureza de ellos. Puede ser pureza espiritual o también pureza física. Y recuérdense que hay cosas que nosotros a lo mejor no entendemos, hermano. Porque a lo mejor a nosotros nos ofenden este tipo de cosas, pero por ejemplo, en el libro de Levítico se nos habla de cuando, por ejemplo, la mujer daba a luz, ella no podía entrar al templo porque estaba contaminada. Y era bien diferente cuando tenía un varón o cuando tenía una mujer. ¿Cuántos días tenía que pasar la mujer en purificación antes de entrar al templo cuando tenía un hijo varón? 40 días. ¿Y cuántos días tenía que pasar en pura cuando tenía una niña? No, 80, el doble. El doble. Bueno, búsquelo, pues si estoy mal, ahí me regaña después. Son 80 días. Entonces, no sabemos por qué, hermano. No hay una explicación por qué para el niño eran 40 y para la niña eran 80. No sabemos realmente, pero por eso no entendemos completamente por qué dice acá, y solamente nos describe que estos 144,000 eran vírgenes, nunca se habían contaminado con mujer. Pero puede ser también que no se refiera necesariamente que eran solteros, sino que eran hombres fieles que nunca se habían contaminado, nunca habían hecho adulterio. Puede ser otra referencia también que a lo mejor no se toma mucho en cuenta, pero que ahí está. Eran personas que realmente no había tacha pues en ellos, no había manera de recriminarles realmente algo, porque eran personas que se mantenían fieles a Dios. Entonces eran vírgenes, ¿verdad? Eran vírgenes. Ahora, hay momentos en los cuales Dios ha dicho, en algunos momentos, algunos profetas, que no se casen para no contaminarse, por decirlo así. Si usted va conmigo allí en el libro de Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. A Jeremías, por ejemplo, Dios le da este tipo de mensaje, ¿verdad? En cuanto a que no se case. Es uno de los pocos a los que Dios le dice que no se case. Capítulo 16, versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es el Dios hablándole a Jeremías, capítulo 16, no tomarás para ti mujer,
ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Puede ser que en otro lugar fuese así, pero por el momento aquí le dice que no. Porque se ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres y que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces, en este caso, Dios le manda a Jeremías que no tenga hijos, no se case, porque la situación que viene más adelante va a ser una situación crítica, ¿verdad? Entonces, muy probable que en este caso, cuando Dios le manda a estos hombres que no se hayan contaminado, no hayan tenido relaciones sexuales con mujeres, puede ser también por la cuestión de la época. Recuérdense que el mismo apóstol Pablo no se casó no porque no quisiera, sino que realmente él se dedicó su vida a la cuestión de la predicación del evangelio. Entonces, pero lo normal en este texto es reconocer que ellos no tuvieron relaciones sexuales, y no tenemos una manera de explicar por qué ahí dice que no se contaminaron, como si realmente la relación sexual fuese algo contaminoso o malo. Realmente no es eso, ¿no? Pero realmente lo menciona el Señor allí, ¿verdad? Porque si decimos que la relación sexual entre una pareja casada es malo, estaríamos contradiciendo lo que dice Génesis capítulo 2 y capítulo 1, donde el Señor les manda al hombre y a la mujer que se multipliquen. Así es que es importante entender ese tipo de cosas. No entendemos de una manera plena por qué el texto nos dice así, pero es claro que estas eran personas que están describiendo la palabra y que realmente ellos se habían mantenido fieles a Dios, y pues ellos no habían decidido realmente no tener relación, ¿verdad? De hecho, algunos piensan que una de las pruebas de que no está hablando aquí de que el matrimonio sea algo pecaminoso, el hecho de que algunos piensan que incluso Pedro, cuando hacía sus visitas a los diferentes lugares, él andaba con la esposa. Porque recuérdese, Jesús le sana a la suegra, pero nunca nos dice la Biblia acerca de la esposa. No sabemos quién era la esposa, uno piensa que ya se había muerto. Pero en 1 Corintios capítulo 9, algunos piensan que aquí está la indicación de que Pedro sí andaba con su esposa, o sea, sí estaba casado, pues. O sea, sí la esposa andaba con él, sí la esposa la acompañó. Dice ahí en el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 5. Dice Pablo, pregunta aquí: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, que Pablo está diciendo aquí que que Pedro era casado, pues. Entonces, posiblemente la mujer estaba ahí, pero en el texto bíblico no se lo menciona el nombre de ella ni quién era. De hecho, solamente dice que tenía suegra, pero si tiene suegra es porque tiene esposa, ¿verdad? No puede tener suegra sin esposa. Entonces, por eso se piensa que en este caso particular, por la situación que estaba pasando en la época en que se nos habla el capítulo 14, Dios decide que estos hombres no se casen, no tengan contacto sexual, ¿verdad? La segunda cosa que nos menciona aquí en Apocalipsis capítulo 14, la segunda característica de estos 144,000, recuerden, son 12,000 de cada tribu, dice ahí en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, está hablando de que nunca tuvieron relaciones sexuales. Entonces está a lo mejor pensando que no ha habido pues en ese aspecto de pureza, de que ellos son puros porque nunca han tenido sexo con alguna mujer. La segunda característica dice que estos son los que siguen a Jesucristo por donde quiera que va. Es decir, ellos, su misión es andar con el Señor, por donde Él va, aquí en la tierra. Entonces recuérdense, ya en este punto, tal parece que aunque Satanás está ahí gobernando o haciendo sus cosas en la tierra, o no sabemos si este texto ya nos habla después de la segunda venida. O sea, realmente no hay podríamos discutir la cuestión de la cronología, pero lo que la Biblia dice es que 144,000 andaban siguiendo a Corderos por donde Él iba. Así que ellos que han sido redimidos, que tenían la obligación de andar con el Señor todo el tiempo. Y es lo que el Señor dijo realmente a las personas que le iban a seguir. Él dijo que quiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz todos los días
y seguirlo, ¿verdad? Así es que ese es el llamado del Señor. Tenían que seguir al Cordero. La tercera característica, ahí en versículo 4. Dice el versículo 4, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, que ellos son personas que han pasado por experiencia de la salvación. Fueron comprados por Cristo, y es por eso Él les pone el sello, porque son propiedad de Dios. Y es lo que dice la palabra. Cuando habla de comprado, habla de que ellos se pagó un precio por cada uno de ellos a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora, la pregunta acá, cuando menciona que estos son los, versículo 4, dice, estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Y aquí hay dos interpretaciones de la palabra primicia, porque la primicia son los primeros frutos. Entonces la pregunta es, ¿será que esto significa que estos 144,000 son el primer grupo de salvos en esa época? Como el primer grupo de todos los que se van a salvar después. Esa es una interpretación, de que ellos son el primer grupo de salvos en esa época, en la época de la tribulación, pero que después de ellos vienen otros que también se van a salvar. Otros piensan que cuando habla de las primicias significa que se refiere a ese grupo de 144,000 que son los únicos que se van a salvar. No sabemos. Es muy probable que realmente esos sean el primer grupo de los que se van a salvar, porque más adelante habla del Evangelio, que va a ser predicado en esta época. En versículo 5 se nos habla de la cuarta característica de este grupo de personas. Dice que ellos, ahí en el versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y o sea que eran personas intachables, eran personas que realmente el testimonio de ellos era impresionante, eran personas que eran personas honestas, personas que reflejaban en su vida lo que era el cambio que había hecho realmente el Señor en sus vidas. Entonces son cuatro características de estos 144,000. Recuérdense que ellos habían sido sellados por Dios, separados por Dios, o sea que Dios los escogió, 12,000 de cada tribu. Ellos son vírgenes porque nunca han tenido contacto sexual con una, ¿perdón? Sí, son judíos, son 12,000 de cada tribu. También ellos pues son personas que están con Cristo todo el tiempo, ¿verdad? Puede incluso, como alguien sugería, a lo mejor ya algunos de ellos haber nacido, ser bebés, a lo mejor en esta época, no sabemos cuándo ellos van a aparecer, pero ellos son también personas que han tenido un encuentro personal con Jesús. Y es interesante porque estoy en la mañana, mientras examinaba, estaba viendo dos videos, y veía el video prácticamente de un rabino judío, que él dice que a él le enseñaron todo el tiempo de que los cristianos eran gente que odiaban a los judíos, y que el libro de los cristianos nunca había que leerlo, porque ese libro lo que hacía era como un manual para cómo matar judíos. Y él dice que bueno, que a él lo convencieron así, sus abuelos dijeron, nunca leas ese libro, porque ese libro es un manual de gente que odia a los judíos y les dice cómo matar a judíos de una manera efectiva. Pero dice él, pero el problema es que como seres humanos somos curiosos, y a mí me carcomía la curiosidad por saber qué es lo que decía el libro. Entonces dice que se fue a la biblioteca, y ahí cuando nadie lo veía, dice, claro, porque era un judío pues con sus rizos acá, sus colochos, creo que su abuelo, su papá era rabino, y él pues también pues estudiando para rabino, y dice que un día pues fue a la biblioteca y vio las Biblias, y dice que sentía la curiosidad de leerla y volteaba a ver por todos lados, y un momento la agarró y se escondió, y dice, la primera cosa que vi en el Nuevo Testamento, dice, porque era un Nuevo Testamento de que él agarró, la primera cosa que vi fue el versículo de Mateo capítulo 1, versículo 1. Esta es la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo dije, oye, pero ¿cómo empieza este libro satánico? Dice, con algo así, esto es más judío, dice. Y él cuando empieza a leer y a leer, y dice que hay un momento en que Dios así literalmente, mientras estaba leyendo el Nuevo Testamento,
le quitó el velo y él empezó a ver, a entender todo lo que decía el Nuevo Testamento. De alguna manera Dios va a escoger a estos hombres, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento, no sabemos la edad que van a tener, no sabemos, pero sabemos que son personas que de alguna manera van a estar solteras, o sea, eso implica que a lo mejor van a ser jóvenes, van a ser personas que van a estar dispuestas a seguir al Señor, o sea, van a tener una buena condición física para andar por todos lados donde anda el Señor, y van a ser personas que van a tener también, haber tenido un encuentro personal con el Señor porque han sido redimidos, pero al mismo tiempo son personas que su testimonio, Satanás no puede acusarlos de algo malo, porque ellos son personas que están dedicadas al Señor específicamente. Ahora, en el versículo 6, ¿por qué piensan muchos de que lo que los 144,000 van a hacer en la tierra es predicar el Evangelio? Es por lo que sigue después, de que se menciona a ellos. Porque dice el versículo 6, que vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto nos dice que entonces, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las crisis que estén pasándose en ese tiempo, a pesar de eso, el Evangelio va a seguir siendo predicado. Y muchos dicen que estas son las personas que van a ser decapitadas, que son las personas que van a sufrir persecución por causa del Evangelio. Recuérdense que en este tiempo, pues Dios le va a dar el permiso a Satanás para hacer las cosas que tienen que hacer. Y dice que cuando el Evangelio dice eterno, recuérdense que decíamos el domingo pasado que el mensaje de la palabra no cambia sin importar la cultura de la cual vengamos. Que dice que es el Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación. O sea, que Dios hasta el último momento va a llevar el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Ahora, póngase usted a pensar el efecto que va a tener el mensaje del Evangelio en esta época, donde la gente está viendo lo que está sucediendo en el mundo. Cuando la gente está en crisis es más sensible al mensaje del Evangelio. Y lo han probado los sociólogos cristianos, han hecho estudios en nuestros países y han probado de que todo país que entra en crisis política o económica es sensible al mensaje del Evangelio. Países donde ha habido dictaduras, el Evangelio ha crecido mucho. La gente en la desesperación encuentra solamente en Dios la fortaleza para seguir adelante. Entonces dice acá que este Evangelio va a ser predicado. O sea, no es necesariamente una figura, sino que dice que va a ser para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, que aún en este momento el Evangelio va a llegar a cada rincón del mundo, porque dice a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Es decir, que lo que posiblemente ellos, lo que la iglesia no alcance a hacer, esto lo van a hacer. No sabemos realmente. Versículo 7, diciendo a gran voz. Y hay dos cosas que menciona aquí en este mensaje que dan. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria. O sea, dos cosas importantes. El temor a Dios implica la obediencia, implica también reverencia, implica también miedo. Hay personas que piensan que no hay que tenerle miedo a Dios, pero hay personas que por andar de confianzuda les fue mal. Cuando el Señor establece los 10 mandamientos, Él le dice al pueblo, le dice a Moisés, y que Moisés le diga al pueblo, que ninguno toque el monte, porque el que toque el monte se va a morir. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, mata a Ananías y Zafira, la reacción de la iglesia fue tener miedo. O sea, no es que tuvieron reverencia a Dios, no es que tuvieron respeto a Dios, no, tuvieron miedo porque se dieron cuenta que aunque Dios es un Dios de gracia, sigue siendo también un Dios severo. Y la iglesia se dio cuenta de que Dios es un Dios que cuando castiga de una manera severa. Y la segunda cosa que tiene que menciona ahí la voz es dar gloria a Dios. Nos indica que pues no importa las circunstancias que estemos pasando, siempre hay que ser agradecido y glorificar a Dios. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuérdense, en este tiempo, el anticristo, el falso profeta, han hecho tremendas cosas, pero llega el momento del juicio. Hay movimientos en algunas corrientes cristianas que piensan que somos nosotros como iglesia la que tenemos que establecer el milenio.
que tenemos que traer la paz al mundo. Pero realmente no, es la paz la va a traer el Señor. El juicio lo va a traer Dios. Dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Muchas veces se piensa que Babilonia es el símbolo de lo que es la religión que va a estar apoyando al falso profeta. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, el juicio de Dios va a destruir tanto al anticristo como al falso profeta. A cada persona que haya realmente hecho este tipo de cosas, va a ser juzgado por Dios. Dice, en este caso habla de la Babilonia, que se piensa mucho que es el símbolo de la religión que se va a oponer a Dios. Versículo 9, perdón. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ya su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. Fíjense que es interesante que lo está hablando en presente. O sea, cuando aparecen los 144,000, por lo menos lo que dice el texto, es que en ese momento el anticristo y el falso profeta están en su apogeo. Están haciendo las cosas, están persiguiendo a aquellos que tienen algún tipo de religión. O sea, recuérdense, no va a perseguir solamente a la iglesia, sino a todos los que crean en algo, en lo que sea, no importa la creencia que tengan, van a ser perseguidos a menos que adoren a la bestia. Entonces aquí en el versículo 9 nos dice que el juicio no solamente es en cuanto a Babilonia, la religión que está oponiéndose a Dios, sino que también a toda persona que haya recibido la marca de la bestia en su frente o en su mano. Va a ser un juicio ahí tremendo. Versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. O sea, el juicio, hermano, tremendo. Va a ser duro, va a ser duro. Yo me imagino que a lo mejor en mi mente yo me pongo a veces a conjeturar y pienso que a lo mejor el mayor dolor para los seres humanos que vayan a estar en ese tormento, en el infierno, en el lago de fuego, yo creo que el mayor tormento va a ser para aquellos que escucharon el Evangelio y no quisieron. Imagínense a alguien que nunca escuchó, pues a lo mejor nunca pues, tuvo la oportunidad de escuchar, pero imagínense una persona que a lo mejor estuvo en la iglesia, que a lo mejor estuvo allá adentro, pues a lo mejor hasta estuvo pues, parte de alguna congregación, y estar en ese momento ahí, porque van a estar conscientes, poder, digamos, recibir el tormento de todo ese tipo del juicio de Dios. Versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, que eso, hermano, va para mucho rato. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Otra vez, es interesante que la Biblia claramente enseña que la decisión está en el ser humano. El ser humano que decida aceptar la marca, este es el resultado que va a haber, las consecuencias que van a haber. Y el que decida recibir el sello de Dios, ahí está la salvación, la bendición que Dios le va a dar a cada persona. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a mí me llamó la atención que las dos cosas que menciona acá que definen a una persona que siga a Dios es la cuestión de la obediencia y la fe. Ahora recuérdense, la fe está bien, uno la puede decir que tiene fe, y a lo mejor la fe puede ser probada en el sentido de que en algún momento yo tenga que decidir si me declaro como seguidor de Cristo y pago las consecuencias. Pero muchas veces esa fe puede ser abstracta, porque a lo mejor si no me cuestionan, pues nadie se da cuenta de mi fe. Pero en cuanto a la obediencia es diferente, porque en algún momento voy a tener que decidir si hago lo que Dios dice o hago lo que el diablo dice. O sea, otra vez,
no estamos hablando de que la iglesia va o no a pasar por la tribulación. Realmente el texto de Apocalipsis no necesariamente está en orden, pero sí se nos habla de que hay personas que en este tiempo van a tener que definirse si siguen a Cristo o no. Y fíjense lo que dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, no se trata de, como me decía alguien, de tener fe en la fe, o tener fe en la humanidad, porque hay gente que tiene fe, pero hay gente que dice que tiene, ya yo tengo fe en mí mismo, y tienen fe, o tienen fe en la naturaleza humana, o tienen fe que todo se va a arreglar, pero aquí habla de la fe en Jesús y habla de los mandamientos de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que a partir de aquí sigue la matanza. Ahora recuérdense, el texto no nos dice qué es lo que está, en qué punto de la historia humana estamos acá, ¿no? Nadie dice, realmente el texto no lo dice. Pero dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que va a haber gente que va a tener que pagar el precio por seguir a Jesús. Yo creo que si a nosotros, si alguno de nosotros llega a ese momento o tuviera que llegar a ese momento de definirse si sigue a Cristo o no, hipotéticamente uno lo puede ver como algo, sí yo lo hago, pero yo creo que estando en ese momento no va a ser tan fácil. Solo me recuerdo, o me imagino yo, el momento en que la gente del primer siglo, la iglesia, cuando era perseguida por Nerón y los quemaban o los lanzaban a los circos romanos, eran atacados por fieras, ha haber sido difícil saber que en segundos tu vida se termina. Y es difícil, digamos, el saber que todo se va a acabar en unos minutos, que vas a tener a lo mejor la oportunidad de ver a tus hijos, tu familia, ser destruida, y tener que en ese momento decidir, yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo. En este tiempo va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un momento en que va a haber gente que va a morir. Versículo 13 al final dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, no va a ser fácil. Va a ser un tiempo de mucha crisis y de mucha decisión a tomar. Por eso el Señor Jesús dice ahí en Mateo 24 que si los días no fueran acortados, que los días van a ser acortados por causa de los elegidos, porque Dios sabe hasta dónde una persona puede resistir, hasta dónde puede aguantar. No es fácil. O sea, yo puedo amar a Dios con todo mi corazón y estar dispuesto a dar mi vida, pero ¿qué pasa si en este caso es la vida de mis hijos? O sea, no es fácil. O sea, la gente aquí va a tener que de alguna manera tomar la decisión de mantenerse fiel a pesar de las cosas que estén pasando. Y recuérdese que el versículo 13 nos dice que el anticristo va a estar guiando un gobierno donde se va a poner a Dios. Y hay que identificarse o con él o con Dios. Yo me recuerdo allá por el año, ¿qué sería? 81, bueno, después del 80, 81, 82, en El Salvador, cuando estaba la guerra civil, era complicado porque tú podías tener cualquier opinión política, pero no podías quedarte neutro. O sea, eras guerrillero o eras militar, pero no había puntos intermedios. Porque cuando te agarraban en la calle la guerrilla, y te decían, te vamos a llevar. Si tú decías que no, pues te mataban. O sea, tú no te ibas con ellos porque realmente estuvieras de acuerdo con la cuestión de oponerse al gobierno, o estuvieras de acuerdo con las ideas comunistas o las ideas que ellos tuvieran, que para ellos eran correctas, el hecho de pelear por el pueblo. Pero mucha gente se fue a la guerra con la guerrilla, no porque quisieran,
sino porque pues bajaban a la gente, más que todos los jóvenes, del autobús y los obligaban. Lo mismo hacían los soldados. Te bajaban del autobús y te decían, bueno, te vas con nosotros al cuartel porque ya estás de edad de ir. Y te llevaban a ser militar sin importar si estabas o no de acuerdo. O sea, no había punto medio, porque si tú decías que no querías ir con la guerrilla, te mataban, porque pensaban que estaban con el ejército. Y si no te querías ir con el ejército, pensaban que te mataban porque pensaban que estabas con la guerrilla, o sea que no había de otra, decidirte a un campo u otro. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. O te vas con Dios o te vas con el diablo. Pero aquí no hay término medio. O sea, si te vas con Dios, te mata el diablo. Y te vas con el diablo, te mata Dios. ¿Cuál escoge? Pero ahí está claro. O con el diablo o con Dios, pero no se puede decir, bueno, dependiendo qué me conviene. No, ahí no funciona eso. Ahí va a ser el momento de decidir. Si, o sea, de todas maneras, por decirlo así, a lo mejor parezca cruel, pero de todas maneras, la gente se va a morir. Aquí lo importante es saber quién te va a matar. Si te mata el diablo, sabes que vas para el cielo. Si te mata Dios, vas para el infierno. Ahora, ¿quién quieres que te mate? Igual te vas a morir, o sea, no hay escapatoria. O sea, no hay término medio. No hay cuestión de que diga, bueno, pero es que déjame pensarlo. No va a haber ni tiempo de pensarlo. Y el Señor dice que es bienaventurado el que muera en ese momento. Va a ser una bendición por parte de Dios. Perdón. Va a ser una bendición de parte de Dios el estar dispuesto aún en esos momentos a poder morir, a pesar de que a lo mejor yo no esté de acuerdo con la situación que esté pasando en ese momento. Pero ahí se va a hacer definitivo si creemos o no creemos en Dios. Porque el corazón del ser humano es así. Hay gente que a lo mejor van hasta incluso a decir, oiga, pero yo amo a Dios y Dios es perdonador. Y debo entender que si no pongo la marca a la bestia, pues oiga, yo sigo amando a Dios. Pero en ese momento no va a pasar eso así. O eres o no eres. O estás de un bando o estás del otro. Pero no hay punto medio. Entonces, en ese momento, esa es la palabra, ser bienaventurado, aquel que haya recibido el sello de Dios, y va a ser maldito aquel que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano. Así es que la decisión, como dijo alguien, es nuestra. Cada uno decide hacia dónde nos vamos a ir. Pues recuérdese, hoy en este tiempo, predicar el evangelio, recibir la palabra es a veces tan fácil. Y a veces como creyentes somos como indefinidos en nuestra relación con Dios. Pero en este momento no va a haber forma de ser ambiguo. O eres de un lado o eres del otro. Yo me acuerdo que hace muchos años fuimos a un pueblo y justo íbamos con el equipo de mi ciudad y iban a jugar en esa ciudad con el equipo de ese lugar. Y me acuerdo que en ese partido específicamente el equipo de mi ciudad le ganó al otro. Y éramos visitantes. Y me acuerdo que fuimos a un balneario que estaba ahí. Y claro, estaba lleno de los simpatizantes del otro equipo. Y no habíamos que hacer cuando empezaron ellos a decir cosas en contra del equipo nuestro. Pero ¿qué hacíamos? Éramos como 4 y era un montón de gente. Y era difícil en ese momento no había como consecuencias el decir, pues nosotros simplemente nos quedamos callados, no dijimos nada. Y en ese tipo de situaciones, pues está bien, uno puede quedarse callado, pero en este momento, cuando estemos con la gente que esté en este punto de la historia, de la humanidad, no va a poder decir que no cuando quiere decir que sí. Lo voy a pensar, ¿no? Aquí va a ser o sí o no. Aquí no hay cuestión. O sea, por ejemplo, uno ve en la situación de la crisis que hay ahorita en Rusia y con Ucrania. Uno puede tener su opinión, pero es que eso está allá lejos. Eso está lejos de nosotros. Pero es muy diferente el que está allá, el que está en el campo de batalla.
Esa gente que está viendo las bombas caer. O sea, no sé si te has visto las noticias, pero se ven los edificios de apartamentos en llamas. Esa gente no puede decidir, o sea, el que esté en Ucrania puede decir, bueno, pero yo soy prorruso. No, eso no funciona ahí. Porque en ese caso, si tú estás en Ucrania y dices que eres prorruso, ¿qué te va a pasar? Pues te mandan de Ucrania. Y el problema es que los rusos no te van a escuchar y igual te van a tirar la bomba. O sea, estás perdido. O sea, va a ser igual exactamente acá. Que la gente va a tener que decidir, o me pongo la marca de la bestia. O sea, no va a existir, por decirlo así, el cristiano a la secreta, pues. Que usted puede tener la marca en la mano o en la frente, pero yo sigo siendo cristiano. No, ahí no funciona eso. O no va a funcionar tampoco que alguien diga, mire, yo no me puse la marca la bestia, pero yo amo a Satanás. Yo lo amo. O sea, no va a funcionar eso. Siempre tiene que haber una identificación real de con quién estamos. O sea, ahora en este tiempo es algo espiritual. Porque Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora es espiritual. Ahora una persona puede decir que es cristiana, no siéndolo. Ahora nosotros podemos llegar a un lugar y cuando nos pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Decir que no, aunque lo seamos. Ahora podemos hacer eso. Pero en este punto de la historia no se va a poder. La gente va a tener que decidir si un lado o del otro. Es decir, no va a haber manera de ocultarse, pues. Satanás va a perseguir a todo el que no tenga la marca de la bestia y Dios va a matar a todo el que tenga la marca de Satanás. Es decir, que tiene cada persona en este momento que decidir qué es lo que realmente va a hacer. La cuestión está que nosotros, a pesar de que no estamos en esta circunstancia específica, como va a ser en este momento, Dios quiere que igual nuestra decisión en este tiempo sea igual. Que no andemos jugando, no andemos con ambigüedades de decir, bueno, sí, yo quiero al Señor, quiero seguirlo, pero según como a mí me conviene, según la disponibilidad que yo tenga. Recuerde que Jesús cuando habla en el Nuevo Testamento, dice la palabra que Jesús caminando un día se acercaron 3 personas. Y uno le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y cada persona vino y le dijo diferentes excusas. Señor, déjame que, diferentes situaciones. Y a cada persona Jesús le dijo lo mismo. O sea, ninguno que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de mí. O sea, tan claro como eso. O sea, ya Jesús lo menciona ahí, pero uno no ve las consecuencias así tan fuertes como va a ser en este tiempo. Eso no implica que ahora en este tiempo Jesús no quiera que haya una definición y haya algo serio para nuestra vida. Por lo tanto, Dios quiere que seamos definidos en aquello que hacemos. Cuando la gente no nos ve, Dios quiere que sigamos comportándonos como lo que somos, como hijos de Él. Que Dios nos ayude a ser fieles en los momentos donde tengamos que ser fieles. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, cuando vemos este capítulo 14 nos damos cuenta, Señor, que el círculo se está cerrando, Señor. Que aunque Satanás, que aunque el falso profeta van a tener cierta libertad, cierto permiso de parte tuya para hacer ciertas cosas en el mundo, va a llegar el punto, Señor, donde cada persona en este planeta va a tener que tomar una decisión. Si te sigue a ti, Señor, o sigue a Satanás. Y Señor, ayúdanos a que nosotros ya en esta época podamos ser definidos, Señor. Que no andemos con ambigüedades, que hoy sí, mañana no. Señor, en este punto de la historia bíblica, Señor, tu palabra nos dice que cada ser humano va a tener que tomar una decisión, que no va a haber manera de ocultarse, que no va a haber manera de engañar ni a Dios ni al diablo, que no va a haber manera de aparentar lo que no somos. Los cristianos no podrán en este momento tratar de congraciarse con el mundo, porque el sello
será visible. El que es del diablo y tenga su marca, Señor, va a ser visible y no va a poder aparentar que es cristiano. En este punto de la historia bíblica, Señor, nadie podrá andar con ambigüedades. Cada uno tendrá que tomar una decisión. Y Padre, ayúdanos a nosotros cada día, Señor, a ser decididos. El mensaje que daban, Señor, estos 144,000, este mensaje que se daba el ángel, Señor, a través del Evangelio eterno. Y hay que tener temor a ti, Señor, y darte gloria, Señor. Y el temor se traduce en obediencia. La adoración se traduce en obediencia, Señor. Ayúdanos a que cada día lo hagamos para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdanos a no perder de vista lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Llevar tu palabra, a servirte, Señor, y adorarte por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, nos llame la atención, que esta palabra nos haga entender de que el tiempo se está acabando, Señor, que cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva por su pueblo, que cada día que pasa es un día menos para que estas cosas que la Biblia nos está anunciando y advirtiendo se lleven a cabo, Señor. Perdónanos por las veces en las que vivimos el día a día como si todas estas cosas jamás van a suceder, Señor. Tu palabra dice que anhelemos el regreso de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice que anhelemos que tú vengas por nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el tiempo se está acabando y que tenemos que predicar esta palabra de buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Bendice, Padre, a cada obra que se está levantando en este momento, Señor. Te pedimos por la obra en Presipil, Señor, por la obra allá en Besampol, por la obra en Clermont, Señor, por la obra en Nicaragua, por la obra, Señor, en Cuba. Padre, gracias por cada rincón, Señor, donde se está predicando el Evangelio. Padre, que esta crisis que está ahorita, Señor, en Ucrania, sea una oportunidad para que tu pueblo pueda, Señor, llevar el mensaje del Evangelio a ese lugar, Señor. Que esa gente que está desolada, desesperada, Señor, adolorida por tanta muerte, pueda encontrar, Señor, descanso, paz, tranquilidad en ti, Señor. Que tu pueblo pueda estar presente en esos lugares. Padre, ayúdanos a nosotros a estar orando por esos pueblos, Señor. También esto permite que el Evangelio entre libremente a Rusia, Señor, y a los otros países alrededor. Tú sabes, Señor, que no solamente es Rusia, no solamente es Ucrania. Padre, mira, Señor, las naciones de Europa, Señor. Mira el ateísmo, cómo se reparte, Señor, cómo crece en esos lugares. Mira Estados Unidos, Señor, una nación que fue establecida en los principios bíblicos, Señor, haciendo cosas que te ofenden a ti, Señor. Padre, sabemos que tú quieres, Señor, una definición, Señor, que seamos definidos, seamos decididos en lo que vamos a hacer, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta noche, Padre, nosotros podamos tomar decisiones de comprometernos contigo y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los que están conectados, Señor. Aquellos que verán el mensaje después, Señor, en las redes sociales, que seas tú hablando a cada persona, Padre. Que nos demos cuenta que el tiempo se está acabando y que tenemos que aprovechar para anunciar el Evangelio a los que no te conocen. Y tenemos que aprovechar el tiempo para consagrarnos a ti, Señor. Ponemos en tu mano a nuestros hijos, Señor. Permite que ellos te conozcan, que ellos te sigan, que ellos te sirvan, y que si ellos, Señor, van a vivir en esta época, que ellos te sigan a ti, Señor, que ellos sean fieles a ti en todo momento. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Quiero ser
fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. No hay nadie como nuestro Dios, quien cabalga sobre los cielos para venir a tu ayuda. El eterno Dios es nuestro refugio. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero, y al enemigo venció. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero, y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo, porque Él es Dios de guerra, Él es Dios de batalla, Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero, y al enemigo venció. Cristo es mi refugio, la roca fuerte, mi salvación. Él es mi gran guerrero, y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo, porque Él es Dios de guerra, y Él es Dios de batalla, y Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Porque Él es Dios de guerra, y Él es Dios de batalla, y Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Gracias, Señor, por ese triunfo en la cruz. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo, porque Él es Dios de guerra, y Él es Dios de batalla, y Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Porque Él es Dios de guerra, y Él es Dios de batalla, y Él es Dios de victoria, y al enemigo venció. Y al enemigo venció. Y al enemigo venció. ¡Qué victoria nos ha dado el Señor! Gracias, Señor.